El patrimonio cultural es el conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de un pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándole su sentido de identidad. Estos recursos son una riqueza frágil y necesitan protección y respeto hacia su diversidad, ya que una vez perdidos no son recuperables. Por ello se considera que el patrimonio cultural es esencial para promover la paz. El patrimonio material está compuesto por todos los objetos y bienes culturales perceptibles a los sentidos y que se representan de manera material. Conforman la riqueza de nuestro país al mostrarnos la cultura de los grupos humanos manifestadas en sus actividades. Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos o los individuos reconozcan como su patrimonio pertinente cultural le llamaremos patrimonio inmaterial. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también para la Información y la Comunicación. La Constitución de la UNESCO fue aprobada en 1945 y entró en vigor en 1946. En la actualidad, la UNESCO cuenta con 193 Estados miembros y 7 miembros asociados. Vamos a tratar el tema número 2, que es sobre las convenciones para la conservación del patrimonio cultural. Como primer convención tenemos la Convención Universal del Derecho de Autor, que fue en 1952. Dice que la protección del derecho de autor y los derechos conexos es esencial para favorecer la creatividad individual, el desarrollo industrial de la cultura y la promoción de la diversidad cultural. La piratería hoy en día se ha desenfrenado y ha influenciado aplicando las leyes sobre el derecho de autor, destruyendo las herramientas de promoción de la creación y la distribución de los productos culturales locales en todos los países del mundo, haciendo patente la necesidad de desplegar esfuerzos concertados con vistas a fomentar la creatividad y favorecer el desarrollo sostenible. Comprometida desde sus primeros días a promover la protección mediante los derechos de autor, la Convención Universal sobre el Derecho de Autor se adoptó bajo los auspicios de la UNESCO en 1952. La UNESCO se propuso y se preocupa desde entonces del respeto general a los derechos del autor en todos los ámbitos de la creación y la industria cultural. La UNESCO realiza también lo que es un marco de análisis global para la diversidad cultural. Esto se proyecta de sensibilización a refuerzo de capacidades, además de la información, la formación y la investigación en materias de derecho de autor. Se implica prácticamente en el desarrollo de nuevas iniciativas para luchar contra la piratería. Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, en 1952. La Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, adoptada en La Haya, en Países Bajos, en 1954, como consecuencia de la destrucción masiva del patrimonio cultural que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, es el primer tratado internacional con vocación mundial dedicado a la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. La convención fue adaptada al mismo tiempo con un protocolo destinado a prevenir la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado y exige el retorno de dichos bienes al territorio del Estado donde fueron exportados. Para la UNESCO, la conservación del patrimonio cultural representa una gran importancia para todos los pueblos del mundo y conviene que este patrimonio tenga su propia protección. Se considera bienes culturales, muebles o inmuebles, aquellos que tienen gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, como podrían ser los monumentos de arquitectura o de historia, los campos arqueológicos, las obras de arte, los libros y los edificios cuyos destinos principales y efectivos sea contener bienes culturales. La propia convención estableció un sistema de identificación y un sistema de protección donde se protegerán los bienes situados dentro de los territorios de los estados, partes hayan ratificado o no dicha convención.
Tercera convención. Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Un comercio internacional ilícito de objetos de arte y la cultura es cada vez mayor. Robo, saqueo, importación y exportación ilícita de bienes culturales son prácticas conocidas que a menudo aumentan durante los periodos de disminución de la seguridad, tales como en los tiempos de guerra. Esto puede ser desastroso para los objetos arqueológicos. Van a perder el contexto en el que se están enterrados. Es esta la indispensabilidad que se puede interpretar. Para combatir mejor esto, la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales de 1970, comúnmente conocida como la Convención de la UNESCO 1970, se redactó. Es la pionera y la convención internacional más ampliamente ratificada que existe sobre el tema del tráfico ilícito de bienes culturales. Como cuarta convención tenemos la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como la UNESCO, en su 17ª reunión celebrada en París, el 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, misma que Costa Rica ratificó en el año de 1977. Esta convención está enfocada en salvaguardar aquellos bienes de patrimonio cultural o natural que presentan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera. Como quinta convención, Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. La convención es la regulación jurídica internacional del patrimonio subacuático. Así como anteriormente existían leyes aisladas que trataban del patrimonio cultural subacuático, se carecía de un sistema jurídico internacional que regulara una materia tan importante como este patrimonio. La convención viene a llenar ese vacío y esa es una de sus mayores virtudes. La convención se divide en tres partes: preámbulo, articulado y anexo. En el preámbulo se reconoce el valor del patrimonio cultural subacuático como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad. Se toma conciencia de la necesidad de protegerlo. En el articulado, entre otras cuestiones, se establece o se define el patrimonio cultural subacuático como la prohibición de la explotación comercial, preservación in situ como opción prioritaria antes de iniciar cualquier actividad en este patrimonio. Promoción de la formación en arqueología subacuática e incrementación de la cooperación entre los estados partes en el intercambio de información y colaboración en la investigación, excavación y conservación de los yacimientos subacuáticos, esto en el régimen jurídico de los buques. Y como último, el anexo, se establece una regulación de las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático. En esta convención tenemos la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intermaterial. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intermaterial fue aprobado por la UNESCO en el 2003. Esta convención es la complementación de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Natural del mundo, aprobada por la misma institución en 1972, con el objetivo de promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo. Esta convención se basa en instrumentos internacionales anteriores existentes en materia de desarrollo humano, como la Declaración Universal del Derecho Humano, el Pacto Internacional del Derecho Económico, Social y Cultural y el Pacto Internacional del Derecho Civil y Político, así como la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. El documento subraya la importancia de distinguir entre el patrimonio
material y el patrimonio material y natural. La Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales es la última convención que se ha dado. La Convención sobre la Protección y Promoción de las Expresiones Culturales es una convención de la UNESCO de carácter vinculante, adoptado por la Conferencia General de la UNESCO el 20 de octubre del 2005. Esta tiene como objetivo principal la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, la creación de condiciones para que las culturas puedan interactuar libremente y fomentar el diálogo entre culturas, con el fin de garantizar intercambios culturales en pro del respeto intercultural y de una cultura que lleve totalmente paz. Mi nombre es Javier Mendoza y en este video te daré a conocer un poco sobre el patrimonio cultural y su normativa, para que sepas de qué se trata y además otros subtemas con los que se relaciona. La cultura es el patrimonio del pueblo y una parte importante de la identidad del mismo. Es la obligación del Estado promover la protección, restauración y respeto del patrimonio cultural, ya sea este material o inmaterial. El Reglamento General tiene como objetivo normar la aplicación de la Ley Orgánica de la Cultura, así como el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y de los diversos actores que se encuentran vinculados al ámbito cultural del mismo. La Ley Orgánica de Cultura. El objetivo de esta ley es garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad, así como ordenar la institucionalidad encargada del ámbito de cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura. En el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Cultura, resalta específicamente los derechos culturales, como la identidad cultural, que trata de que las diferentes culturas tienen el derecho de mantener y construir su propia identidad, y nadie podrá ser objeto de discriminación por expresar o renunciar a una o varias comunidades culturales. La libertad de creación, que es otro derecho del artículo 5, que se refiere a que las personas y comunidades en general pueden disfrutar de la independencia y autonomía para poner en práctica los derechos culturales, establecer las creaciones artísticas y manifestaciones culturales. Las instituciones de dirección y control. El Ministerio de Patrimonio y Cultura. Esta es la institución que se encarga de atender las necesidades de ámbito cultural para la creación de un Estado o una sociedad justa. Sostiene un serio compromiso con la sociedad ecuatoriana de posicionar a esta cartera de Estado como la entidad rectora en el ámbito cultural. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, o INPC, que practica la defensa y la seguridad del patrimonio cultural del país, y su estrategia técnica para hacer frente a los nuevos desafíos que presenta la gestión patrimonial. Y por último, el CCE, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una institución autónoma de gestión cultural en el Ecuador. Fue creada como medio de promover las actividades encaminadas a dar beneficio cultural a las y los ecuatorianos. Ecuador, dueño de patrimonio mundial y nacional. El Ecuador es un país muy rico en patrimonio, tanto cultural como natural. La riqueza patrimonial que posee es tan importante que el país ostenta 6 importantes reconocimientos concedidos por la UNESCO: Quito, las Islas Galápagos, el Parque Nacional Sangay, Cuenca, el tejido tradicional de los sombreros de paja toquilla y el Camino del Inca.